Primero, chicos, con respecto a los solemnes, mandé a hacer la pauta de nuevo, en cera, y mandé a corregir con la pauta que armé desde cero, que tenía justamente las correcciones que armamos. Ahora, si alguno tiene alguna diferencia o duda con respecto a su solemne 1, mándenme el correo para revisar nuevamente la hoja de respuestas y enviárselas para hacer las correcciones correspondientes. Ahora, a ustedes yo les mandé el documento en Excel donde aparecían las alternativas para cada una de las pruebas, ¿cierto? Ya, perfecto. Entonces, con eso vamos a poder ver finalmente cuál es la nota real que deberían tener, ¿ya? Así que no se preocupen, no va a quedar la nota alterada hasta que yo quede contento con cómo están las cosas. Así que, por mientras, mándenme sus correos y vamos a seguir haciendo la corrección y ya les voy a mostrar su hoja de respuesta. Para la segunda solemne que tenemos el próximo lunes, me voy a asegurar de sacarle fotocopia a la hoja de respuestas para que no tengan este problema de nuevo, por si acaso. ¿Ya? Con respecto a este solemne, va a ser bastante similar. Vamos a tener una cantidad de preguntas que son entre 3 y 4 dependiendo de la clase correspondiente. Y va a ser de alternativas. Va a ser el mismo horario que la vez anterior y va a ser en esta sala. Ahora, en este caso vamos a hacer la corrección dentro de la tarde y como ya les mencioné, voy a hacer el esfuerzo de ir a sacar las fotocopias a la hoja de respuestas para después volver a entregárselas. Y así ya no tenemos este problema de que debería haber tenido más correcta o de menos correcta, ya. Así nos lo ahorramos. ¿Alguna otra duda, chicos, antes de que partamos con la sesión? ¿No? ¿Nada más por mientras? Ok. Entonces, vamos a hablar el día de hoy sobre alteraciones del sistema cardiovascular, pero enfocados en las alteraciones de presión. Que ustedes saben que la alteración de presión, por ejemplo, la más representativa es la hipertensión arterial y se asocia justamente a algunas alteraciones de elevación del riesgo cardiovascular. Pero también ciertas alteraciones cardiovasculares pueden desencadenar en hipertensión. Así que ahora vamos a ver de qué manera conversa esta entidad patológica, hipertensión, con las alteraciones cardiovasculares subyacentes que desencadenan la hipertensión, ya sea por la causa que sea. Ahora, para que partamos, ¿qué vamos a realizar en las sesiones del día de hoy? Vamos a hablar sobre presión arterial en general. En la sesión número 1 vamos a hablar sobre la generalidad de la presión arterial. Vamos a hacer un breve repaso respecto a lo que vimos el año pasado. Vamos a ver las alteraciones de la regulación de la presión arterial, o sea, básicamente hipertensión primaria y hipertensión secundaria. Vamos a ver las complicaciones asociadas a esta elevación de presión y vamos a ver de qué manera podemos manejar y prevenir justamente los cuadros hipertensivos que son tan comunes en la población. Además, vamos a ver un poquito sobre las elevaciones de presión en poblaciones específicas, más que nada asociado a infantes y a mujeres embarazadas. Ahora, con respecto a la presión arterial, tenemos que considerar que la presión la componen distintos componentes que encierran dentro de ello el líquido corporal que es la sangre. Entonces, en este caso, el líquido corporal
sangre va a estar contenido mayoritariamente en venas, más que nada asociado al 64% de la sangre. Luego vamos a tener el corazón, las grandes arterias y pequeñas arterias, mientras que también los pulmones va a ser un depósito importante de sangre. Por lo tanto, en caso de que tengamos alguna contusión pulmonar, una de las complicaciones de una contusión pulmonar podría ser perfectamente un hematoma pulmonar. Así que en este caso, asociado a politraumatizados, se puede llegar a dar. Ahora, con respecto a la resistencia, sabemos que todo este flujo va a estar viajando a velocidades distintas dependiendo de la resistencia vascular del lecho. Tenemos que la principal resistencia va a estar dada por las pequeñas arterias arteriolas, mientras que el resto, más o menos 50%, va a estar dado por el resto de las unidades vasculares, ya sea el capilar, ya sea grandes arterias, ya sea las venas. En este caso, ¿por qué son las arterias y arteriolas los principales componentes de la resistencia vascular? Porque se pueden cerrar y porque tienen, acuérdense, antes de los capilares, al final de la arteriola, los esfínteres precapilares. Entonces, al final de la arteriola vamos a tener un mecanismo de regulación para que no le llegue demasiada presión hacia los capilares. Ahora, en este caso sabemos a priori que la presión arterial tiene varios componentes, que desde el año pasado sabíamos que se componía por la fuerza de contracción del corazón, por la resistencia vascular y también por la frecuencia de contracción. Ahora, en este caso la presión arterial tiene que ver con estos dos componentes principales: el gasto cardíaco y la resistencia periférica, teniendo cada uno de estos dos propios componentes. Dentro del gasto cardíaco vamos a tener el volumen sistólico, además de la frecuencia cardíaca. Si aumentamos el volumen sistólico, o sea, aumentamos la cantidad de sangre que expulsa el corazón por latido, o aumentamos la frecuencia del latido, hacemos que la cantidad de sangre inyectada por el corazón por unidad de tiempo, el gasto cardíaco, aumente. Versus, esta sangre va a tener que estar contenida dentro de una estructura para viajar, que serían nuestros vasos sanguíneos. Y estos vasos sanguíneos van a conferir una resistencia periférica en función de la vasculatura propia y la estructura vascular que estemos enfrentando. La resistencia no va a ser lo mismo en arterias que en venas, y no va a ser igual dependiendo de la función de la arteria que estemos atacando, o sea, que estemos revisando. Ahora, más de lo mismo, sabemos que tenemos distintos criterios o distintas nomenclaturas al hablar de presión. Tenemos la presión sistólica, que sería la presión máxima a la que alcanza, y tenemos la presión diastólica, que sería la presión mínima que alcanza la sangre dentro de la vasculatura. Entre medio de esta presión sistólica y diastólica vamos a encontrar la variación de presión fisiológica, que en este caso sabemos que tenemos distintas nomenclaturas. Presión de pulso sería la presión sistólica menos la presión diastólica, y también tenemos la presión arterial media, que era el promedio justamente de las presiones sistólicas y diastólicas, que se calculaba en base a la presión sistólica más 2 por presión diastólica partido por el promedio. Entonces, en este caso vamos a tener que la presión arterial media va a ser más o menos la presión a la que se mantienen irrigados nuestros órganos. Por lo tanto, ante un cuadro de hemorragia importante, ¿qué es más importante? O sea, hemorragia severa. ¿Qué es más importante? ¿Controlar la presión sistólica? ¿Controlar el valor de presión sistólica? ¿Controlar el valor de presión diastólica? ¿O controlar la presión arterial media? La presión arterial media, porque la presión diastólica y sistólica pueden variar bastante, pero lo que importa es la perfusión media que tenga el tejido, y eso va a estar dado tanto por la sistólica como por la diastólica. Ahora, ¿es la hipertensión un problema común? ¿Alguno acá tiene hipertensión arterial? Bueno, habitualmente antes de que se egrese de la carrera, por lo menos entre 1 y 5 personas deberían tener hipertensión arterial. Así que de aquí a que egresen unos 5 años, puede que algunos desarrollen hipertensión arterial. En este caso, tenemos que la hipertensión arterial es un problema bastante frecuente. Y una de las
mayores dificultades es que un paciente hipertenso sabe rápidamente que es hipertenso. ¿No? ¿Cuáles son las manifestaciones de la hipertensión? Por ejemplo, un poco de edema, que a veces se le hinchan los tobillos. Por ejemplo, ¿qué más? Dolor de cabeza. A veces los pacientes dicen que tienen dolor de cabeza, a veces tienen un poco de mareo y edema de extremidades inferiores. Entonces, ¿son síntomas bastante específicos o son síntomas que uno podría llegar a ignorar? Se pueden ignorar. Justamente dentro de la población hipertensa de Chile, esta es de la Encuesta Nacional de Salud. Disculpe, no, esto no es de la Encuesta Nacional de Salud, esto es de... No, sí, esto es de la Encuesta Nacional de Salud vieja, la de 2010. Acá podemos ver que del 100% de hipertensos que tenemos en el país, el 68,7% saben que son hipertensos. O sea que hay alrededor de un 32% de hipertensos que no tienen ni idea que son hipertensos. Y de toda la gente hipertensa, los que están en tratamiento son entre el 50 y el 60%. Por lo tanto, la mitad de la gente hipertensa no sigue un control adecuado. Y de los que llevan tratamiento, los que además se controlan regularmente por médico, son entre el 17% hasta el 33%, que ha ido avanzando con el paso del tiempo, lo que es bastante positivo. En la Encuesta Nacional de Salud del 2016-2017 tenemos que un tercio de todos los hipertensos por lo menos seguían su control, lo que es bastante bueno. Ahora, en este caso, 68% de los hipertensos saben que son hipertensos. Así que por lo menos un tercio de todos los hipertensos reales de la población no saben que lo son. Y eso se suma a que los síntomas son bastante poco específicos. Hasta que aparecen las complicaciones cardiovasculares, que son los eventos cardiovasculares que estábamos conversando en la sesión pasada. Entonces un paciente puede no saber que tiene hipertensión hasta que de repente le viene un infarto o un accidente cerebrovascular. Y en ese momento hay poco que se puede hacer. Con respecto a la población, acá tenemos la prevalencia en la Encuesta Nacional de Salud del 2016-2017. Tenemos que la prevalencia va a ser algo bastante similar en base al sexo, 28% para los hombres, 25% para las mujeres y 26% a 27% en la población general. Este número, 27%, es increíblemente elevado. Increíblemente elevado. O sea, 1 de cada 4 o 5 personas puede llegar a tener hipertensión. Y esto se asocia más a ciertos tipos de población, que ya las vamos a abordar. Ahora, con respecto a la edad, sabemos que las personas jóvenes son personas que poco frecuentemente tienen hipertensión, mientras que los pacientes mayores es mucho más frecuente tener hipertensión. Por ejemplo, tenemos que a nivel poblacional infantil, adolescente, tenemos que un 2,2 a un 0,7, o sea, entre 1 y 2% de la población de 15 a 24 años es hipertenso. Habitualmente asociado a causas secundarias, no asociado a hipertensión primaria. Pero si vemos los pacientes de 65 años o más, se nos da vuelta el panqueque, porque tenemos que de 65 años o más hasta el 70 a 75% llegan a ser hipertensos. Por lo tanto, en los adultos mayores, la posibilidad de ser hipertenso es de 3 de cada 4 pacientes. Y además, tenemos una diferencia marcada a nivel urbano y a nivel rural, donde tenemos que a nivel urbano hay un menor porcentaje de hipertensión que a nivel rural. ¿Por qué se podría explicar esto? Si se supone que la gente de campo come mejor. ¿Alguien se le puede dar alguna explicación? Menor control médico, perfecto, podría ir por ahí. Menor disponibilidad de atención médica, entonces los pacientes hipertensos se controlan peor y quizás no saben que son hipertensos. O el diagnóstico es más tardío. Exactamente. Además que las intervenciones que se crean, por ejemplo, a nivel ministerial del Ministerio de Salud,
no siempre llegan a zonas rurales, más que nada por falta de recursos. Entonces, uno de los planes justamente es reducir la brecha urbano-rural en el manejo de hipertensión. Ahora, a nivel del mundo, ¿será igual de frecuente en todos los países de hipertensión arterial? ¿No? Sí. ¿Sí? Lamentablemente tenemos bastante variabilidad. Acá tenemos un gráfico de All World in Data, que es una página bastante atractiva a la hora de construir datos epidemiológicos, pero a veces toma poblaciones que son de definiciones distintas. Entonces, no es una fuente realmente fiable a la hora de ver números puntuales. Pero sí, si hacemos una representación gráfica de esta manera, con datos groseros, sirve bastante. Donde podemos ver que tenemos una mayor prevalencia de hipertensión arterial en adultos dentro de la población que va entre segundo y tercer mundo, mientras que los países desarrollados tienen una menor tasa de hipertensión arterial, más que nada asociado a la educación y a las intervenciones de salud pública. Pero siguiendo esto, ¿es real que gente de África o de Asia tiene mayor riesgo de hipertensión? Acá tenemos un paper que justamente ve la relación de la presión arterial en pacientes estadounidenses con ascendencia de distintas etnias. ¿Ya? Entonces no son gente de Asia ni gente de África, son pacientes estadounidenses con ascendencia africana o ascendencia asiática. Y lo que se pudo ver es que dentro de la prevalencia de hipertensión, blanco, negro, hispano, asiático y otras poblaciones americanas como nativos, dentro de lo que se vio fue que los afrodescendientes tenían un riesgo mucho mayor de aumento de la presión arterial comparado con el resto de las poblaciones. Y no se alcanzó a ver una diferencia importante, por lo menos en este estudio, entre gente de ascendencia blanca y gente de ascendencia hispana. Pero sí se vio una leve diferencia en gente de ascendencia asiática, pero no tan marcada como la que tienen los afrodescendientes. Ahora, además, esto es prevalencia. Los que están en tratamiento, acá volvemos a lo mismo, donde las mujeres van a tener una tasa de acceso al tratamiento mucho mayor que los hombres. Tratamiento de hipertensión en hombres de etnia blanca, mujeres de etnia blanca, hombres de etnia negra, mujeres de etnia negra. Vemos que principalmente la conclusión es que en todos los trasfondos étnicos las mujeres tienen mayor tasa de adherencia y un mayor control de la patología que los hombres, independientemente de la raza. Pero sí se ha visto entonces que los pacientes afrodescendientes tienen mayor riesgo de hacer hipertensión. Y como si fuera poco, tienen riesgo también de hacer más hipertensión maligna. Y ya vamos a ver qué es, pero son cuadros severos con daño de órgano a raíz de la hipertensión. Ahora, la hipertensión entonces es un problema común asociado a ciertas poblaciones por sobre otras, pero es bastante común a nivel global. Pero vamos a mirar la pregunta: ¿cuánto es hipertensión? Siempre vamos a ver fuentes distintas. Esta es la fuente que viene desde la guía clínica de manejo de hipertensión en pacientes de 15 años o más del Ministerio de Salud, que está sacado de las guías europeas. Y acá decimos que el paciente tiene una presión normal alta hasta los 139, mientras que las guías de la American Heart Association, de la AHA, que es una de las eminencias a nivel de cardiología a nivel del mundo, dice que ya tenemos hipertensión de etapa 1 desde 130 a 139. Entonces, en la prueba les voy a preguntar a un paciente que tiene 135 de presión arterial y vamos a ver si hipertensión es normal. No. Pero sí un paciente con menos de 130, un paciente con más de 139, ya para que quede claro. Ahora,
En este caso, si les hacen la pregunta, ¿cuánto es hipertensión? Tienen que decir que depende de quién le preguntemos. ¿Son las guías europeas o las guías americanas? Cuéntame. ¿Hay otro rango para los adultos mayores? Para los adultos mayores, no. Pero sí, los adultos mayores tienen a tener otras comorbilidades, por ejemplo, insuficiencia renal y diabetes, que eso sí le pone otro freno máximo de la presión, que ahí tenemos que manejar más baja de lo que deberíamos. Ahora, en este caso tenemos distintos tipos de hipertensión generados por distintas causas. Por ejemplo, acá hipertensión sistólica con presión diferencial de pulso alta. O sea que la presión de pulso está elevada. Hay mucha diferencia entre la presión sistólica y la presión diastólica. ¿Por qué un paciente podría tener la presión especialmente alta y tan distinta entre la sistólica y la diastólica? Por ejemplo, en caso de alteración de la distensibilidad de las arterias, en caso de arteriosclerosis, en caso, por ejemplo, de un mayor gasto cardíaco, donde tengamos que empujar a la fuerza justamente esta presión, esta sangre, y aumenta mucho la presión sistólica. Por ejemplo, el reflujo aórtico, una de las principales características es presión de pulso de más de 15 milímetros de mercurio. Reflujo aórtico. Tirotoxicosis, en caso de que el sistema adrenérgico esté demasiado activado, activando demasiado el corazón para que se contraiga muy fuerte y aumente mucho la presión sistólica. Síndrome del corazón hipercinético, una enfermedad rara donde el corazón empieza a activarse constantemente. En caso de fiebre, estado hiperdinamico. En caso de una fístula arteriovenosa. ¿Por qué en caso de una fístula? Porque rápidamente la sangre arterial va a pasar al sistema venoso, disminuyendo rápidamente la presión diastólica. Por eso entonces la presión de pulso va a ser más elevada. Y en caso de niños que tengan persistencia del ducto arterioso. Así que tenemos bastantes causas diferentes para hablar sobre hipertensión. Pero la hipertensión que habitualmente conocemos es otro tipo de hipertensión. Es la hipertensión asociada, por ejemplo, a las alteraciones de las arterias, la hipertensión asociada a los pacientes mayores. En este caso, no se asocia mucho a esto. Entonces vamos a revisar lo que son hipertensiones primarias y secundarias. Ahora, para medir la presión arterial y saber que el paciente es hipertenso, necesitamos ciertas condiciones. Podemos ocupar métodos no invasivos o métodos invasivos para tomar la presión. Dentro de los métodos no invasivos tenemos el esfigmomanómetro, el manguito de presión. Y dentro de los métodos invasivos está el cateterismo, que es literalmente instalar una sonda directamente sobre la zona que queramos medir la presión arterial. Entonces, si queremos medir directamente la presión aórtica, vamos a llegar a meter una sonda por una vía arterial hasta que lleguemos por vía retrógrada hacia la aorta, hacia el ventrículo o hacia la aurícula o lo que queramos medir. Ahora, justamente para poder decir que un paciente es hipertenso necesitamos que hayan 3 mediciones separadas. ¿Por qué? Porque si medimos demasiadas veces seguidas la presión puede variar. ¿Ya tuvieron el paso de toma de presión arterial? Sí, en laboratorio. ¿Qué pasa si les apretan demasiado el manguito de presión? ¿Qué pasa con el brazo? ¿Qué le pasa? Se corta la circulación y empieza a doler, empieza a molestar. Entonces, si le tomamos demasiadas veces la presión al paciente, el paciente va a sentir incomodidad y dolor, por lo tanto la presión tiende a aumentar. Entonces, estas 3 tomas de presión tienen que ser en momentos separados. En el consultorio, lo que se le recomienda es que se haga un monitoreo ambulatorio de presión arterial, un mapa. Y eso consiste en ir 3 días al consultorio y que le tomen 3 veces la presión en días distintos. Si sale un promedio alterado, significa que tenemos hipertensión. Ahora, dentro de los métodos invasivos, es importante destacar que este es un catéter arterial. ¿Por qué?
porque también existe el cateterismo venoso, que es un poco más conocido. Se llama el cateterismo de Swan-Ganz. Y este cateterismo se basa justamente en evaluar las presiones del sistema venoso y sirve para la evaluación de la presión de la arteria pulmonar. Por lo tanto, nos sirve para evaluar la presencia de... ¿Qué enfermedad se caracteriza por el aumento de presión en la arteria pulmonar? La hipertensión pulmonar. Hipertensión pulmonar. Tan simple como eso. Así que el cateterismo de Swan-Ganz, el cateterismo venoso, nos sirve para ver la hipertensión pulmonar, no para ver la hipertensión arterial. Ahora, para medir la presión, la AHA nos da 7 recomendaciones, que es lo que deberíamos hacer para asegurarnos de que la presión se tome adecuadamente. No hablar durante la medición, decir al paciente que vaya al baño antes de la medición, usar un manguito de tamaño correcto. En este caso, el manguito para todos ustedes que vamos a usar, ¿será del mismo tamaño? No. Necesitamos justamente que pueda dar la vuelta al brazo. Hay personas que tienen el brazo muy delgado, entonces a veces el velcro no alcanza a dar la vuelta. Por lo tanto, no queda fijo, así que se tiene que ocupar un manguito pediátrico, habitual en mujeres delgadas pequeñas, versus hombres grandes, vigoréxicos, por ejemplo, con amplia musculatura, tienen que ocupar manguitos especiales diseñados para gente obesa, que son mucho más grandes y con el velcro mucho más extendido, justamente para generar un agarre adecuado. Así que elijan el manguito adecuado. Colocar el manguito en el brazo desnudo, por favor, no encima de la ropa, no encima de la polera, simplemente por no pedirle que se saque la polera de la camisa, hay que hacerlo. Por apoyar el brazo a nivel del corazón, o sea, la medición ideal debería ser sentado con el brazo apoyado, apoyar el brazo, mantener las piernas descruzadas. ¿Por qué es importante descruzar las piernas? Puede obstruir el retorno venoso, perfecto. Y apoyar la espalda y los pies. Así que de preferencia, sentado con el brazo a nivel del corazón y relajado. Ahora, esta presión va a ir propagándose. ¿Tienes una duda? Esta presión va a ir propagándose a lo largo de nuestro sistema vascular, donde vamos a tener una presión sistólica y diastólica que salen de la aorta a una potencia bastante alta, y después la presión sistólica y diastólica de los vasos va disminuyendo a medida que progresamos por el sistema vascular, donde la aorta y arterias de distribución se va a mantener esta presión sistólica y diastólica, pero una vez que lleguemos a arteriolas y capilares cae rápidamente. Lo que es acorde a lo que estábamos conversando, de que las arteriolas son los principales mecanismos de regulación de la resistencia vascular periférica. Ahora, ¿por qué presión sistólica y diastólica? Porque cuando enviamos sangre hacia la aorta se va a dilatar parcialmente. Y esta dilatación de la aorta es contrarrestada justamente por la musculatura y las fibras elásticas de este gran vaso. Por lo tanto, en un primer momento vamos a tener que la presión empuja para afuera, mientras que la pared vascular empuja para adentro. Y este juego de presiones nos da justamente la presión sistólica. Mientras que cuando la arteria ya se estabiliza, la sangre sigue saliendo y sigue distribuyéndose, haciendo que la sangre baje su presión y lleguemos a la presión diastólica antes del siguiente latido. Ahora, ¿de qué manera vamos a regular esta presión arterial? Vamos a tener múltiples mecanismos. Dentro de los más conocidos, tenemos mecanismos que son a nivel del sistema nervioso simpático y los mecanismos a nivel del sistema renal, donde tenemos mecanismos que son automáticos rápidos y mecanismos que son un poco más lentos. Vamos a tener que, ante un aumento, en este caso, la presión arterial puede generar un sensado, una detección en los vasoreceptores, y vamos a generar que haya un cambio en la resistencia vascular periférica.
El problema es que bajo ciertas condiciones, por ejemplo, en la hipertensión arterial crónica, este mecanismo que originalmente debería disminuir la resistencia para pelear contra este aumento de presión y bajarlo, genera que por alguna razón no se active, sino que vamos a tener que el sistema nervioso simpático va a continuar aumentando la resistencia vascular periférica por ciertos factores. Y si el cerebro está sensando que tenemos que, a pesar de que la presión esté alta, seguir aumentando la presión, va a aumentar el gasto cardíaco, lo que va a desencadenar, junto con el aumento de resistencia, un aumento aún mayor de la presión arterial. Y también los mecanismos a largo plazo pueden justamente contribuir a esto, porque tenemos que nuestra médula suprarrenal va a estar produciéndose una hormona perteneciente al sistema renina-angiotensina-aldosterona, que su función es retener líquido y retener sodio, la aldosterona. Por lo tanto, la activación de este sistema también contribuiría a aumentar la presión. Pero queda muy extraño, porque originalmente habíamos conversado que todos estos sistemas eran sistemas de retroalimentación, donde si aumentaba la presión arterial, se sensaba por el vasoreceptor y disminuía la resistencia vascular periférica y disminuía el gasto cardíaco. Entonces, ¿por qué no pasa lo mismo en la presión? Primero, regulación aguda tenemos que va a ser a través de nuestros vasoreceptores. Nuestros vasoreceptores aórticos y nuestros vasoreceptores carotídeos. Acuérdense de que estos vasoreceptores no son realmente vasoreceptores, sino que son receptores de estiramiento. ¿Qué van a hacer estos vasoreceptores? Enviar señales a nivel del sistema nervioso central, como habíamos conversado el semestre anterior. Área cardioinhibitoria y área vasomotora. Estas áreas van a enviar señales vía sistema nervioso simpático y parasimpático para activar o inhibir el corazón y los vasos. Ahora, ¿cómo lo hace? A través del sistema nervioso simpático y a través del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que acá lo traje de vuelta para que no se vayan a confundir con este sistema. Acuérdense de que teníamos que la renina activaba la angiotensina, activa la angiotensinógeno, disculpen, para formar angiotensina. La angiotensina viaja hasta los lugares con enzima convertidora de angiotensina para transformarse en angiotensina 2, y la angiotensina 2 genera vasoconstricción y aumento en la liberación de aldosterona. ¿Y qué pasa? Una vez tenemos esta angiotensina 2, va a tener nivel a través de las arteriolas y a nivel de la corteza suprarrenal. ¿Qué controla a nivel de las arteriolas? La vasoconstricción de las arteriolas aferentes y eferentes. Acuérdense de que eso lo habíamos visto en el sistema renal. Mientras que, regulación a corto plazo, tenemos regulación a largo plazo, que tiene que ver más que nada con el manejo del exceso de líquido corporal. En este caso tenemos mecanismos directos e indirectos para regular este líquido. Directos, por ejemplo, sería aumentar el gasto cardíaco para pasar el líquido del sistema venoso al sistema arterial y poder eliminarlo, o mecanismos indirectos en base a la autorregulación del sistema vascular periférico. Ahora, en este caso vamos a tener que, dada la regulación a largo plazo, el aumento del flujo sanguíneo global, o sea, porque tenemos la presión aumentada, genera contención arteriolar, porque no queremos que el capilar se someta a una presión tan elevada. Entonces queremos proteger nuestros capilares. Y esto termina aumentando la resistencia vascular periférica. Por lo tanto, como mecanismo de protección de nuestros lechos capilares, aumentamos la resistencia arteriolar. Y si aumentamos la resistencia arteriolar de nivel sistémico, ¿qué pasa? Aumenta la presión arterial general, la presión sistémica. Y esto también se acompaña de algunos mecanismos compensatorios. Por ejemplo, diuresis por presión, que dada simplemente la alta cantidad de presión y volumen, vamos a forzar la excreción de agua.
Y también la natriuresis por presión, que como eliminamos tanta agua, también se va a eliminar un poco de sodio. Ahora, en este caso, consideren justamente que este es un mecanismo de protección capilar. Pero, ¿qué pasa si la presión sistémica no baja, sino que sigue subiendo? ¿Estas arteriolas se van a dilatar o se van a seguir contrayendo? Sí, contrayendo. Se pueden seguir contrayendo. Por lo tanto, ¿qué va a pasar con el lecho vascular que está después de estas arteriolas tan contraídas? Puede tener problemas de irrigación, de oxigenación. Entonces, un paciente con aumento importante de la presión arterial puede tener contracción arteriolar paradójica, haciendo que algunos lechos vasculares estén menos irrigados de lo que deberían estar. Así que a pesar de que el paciente tenga una presión tan alta, hay lechos vasculares que están hipoperfundidos. Esto puede ser una hipertensión crónica. Exactamente, eso es lo que se da en una hipertensión crónica. Ahora, la presión tampoco va a ser estable durante el día. La presión tiene un ciclo circadiano, donde tiende a disminuir en las horas inmediatas de la inducción del sueño y después tiende a aumentar al cabo de algunas horas posterior al sueño. Por lo tanto, a partir de la sexta a octava hora vamos a tener un aumento progresivo de la presión arterial. Razón por la cual los infartos agudos al miocardio espontáneos, o sea que no se hayan asociado a algún esfuerzo físico, tienden a ser entre las 4 y las 6 de la mañana. Justamente por el cambio del componente de la presión, y esto se da justamente porque el cortisol tiene también un ciclo circadiano. Entonces, cuando nos vamos a despertar, el cortisol sube. Cortisol sube, presión sube, aumento del riesgo de infarto o otros eventos cardiovasculares. ¿Dudas hasta acá? Para que hablemos ahora sí de hipertensión primaria y secundaria. Entonces, hipertensión primaria y secundaria. Dentro de la hipertensión tenemos muchas causas distintas. Habíamos hablado que se asociaba, por ejemplo, a alteraciones de la presión de pulso o a alteraciones de la resistencia vascular. ¿Ok? Entonces, ¿de dónde proviene la hipertensión arterial? Tiene que ver con varios componentes. Tiene que ver con un componente ambiental, un componente genético. Ahora, el componente genético es muy importante. Habitualmente explica el 50% de la presencia o ausencia de hipertensión arterial. Entonces, un paciente, 50% de la prevalencia de la enfermedad va a ser explicada por justamente su componente genético. Si no tiene antecedentes genéticos de hipertensión, tendría que tener mucho estrés ambiental para desarrollarlo. Pero si tiene antecedentes familiares de hipertensión, es mucho más fácil desencadenar el cuadro hipertensivo. Además, dijimos que se tenía que relacionar con la modulación de la actividad cardíaca y vascular, sistema nervioso central, cardíaco y renal. Activación simpática, modificaciones del gasto cardíaco y aumento de la retención de sodio. En este caso, algo que siempre nos han dicho y que siempre hemos visto en la tele es que no hay que comer sal porque pueden terminar hipertensos. ¿Por qué se asocia eso? ¿Cómo? Aumento de la bulimia, perfecto. Aumento de la bulimia. Y alteración justamente de la diuresis. Secundario al aumento de la bulimia y la retención de líquido. Entonces, un paciente que ingiere sal tiene un aumento del riesgo justamente de esta hipertensión. Gastrointestinal, obesidad, alteración en los micronutrientes y consumo de alcohol. Tanto la obesidad como el consumo de alcohol intrínsecamente se han asociado justamente a la presencia de hipertensión. Y también las alteraciones endocrinas, especialmente las asociadas a alteraciones de los mineral y glucocorticoides, pero también existen algunas alteraciones endocrinas poco frecuentes, que ya las vamos a revisar. Ahora,
Para hablar de la hipertensión, entonces, partamos por la más conocida, la más familiar y la que más van a tener que tratar a lo largo de su carrera, la hipertensión arterial primaria. En este caso, la hipertensión arterial primaria, su presencia se asocia justamente a los factores de riesgo cardiovascular que habíamos revisado anteriormente. Dentro de los antecedentes familiares que se asocian está justamente la asociación genética, mientras que también se asocia a la edad, donde la presión diastólica tiende a aumentar a los 50 años y de ahí baja, pero la sistólica continúa aumentando a lo largo de la vida del paciente. Por lo tanto, la presión sistólica continúa aumentando asociado a la edad. Con respecto a la etnia, conversamos un poquito que tenía una asociación a personas afrodescendientes, pero ¿por qué? Más que nada porque se asocia a algunas alteraciones metabólicas que tienen que ver con un alto componente genético de la etnia. Por ejemplo, el síndrome metabólico y la resistencia a la insulina. Tanto el síndrome metabólico como la resistencia a la insulina se asocian justamente a la presencia de hipertensión arterial primaria. Por lo tanto, personas que tengan un aumento del riesgo de estos factores se asocian a un aumento del riesgo de la hipertensión. ¿Por qué? Porque justamente se produce primero ateromatosis, dada la dislipidemia del síndrome metabólico. Esta ateromatosis compromete la circulación, generando que disminuya la capacidad distensil o la distensibilidad de las arterias, haciendo que la presión pueda rápidamente aumentar ante arterias que van a estar menos distensibles. Y también vamos a tener justamente alteración por free fatty acids, ácidos grasos libres, que van a comprometer el metabolismo muscular. Metabolismo muscular, como por ejemplo el de los vasos sanguíneos. Profe, ¿podría explicar lo que dijo? En este caso, los ácidos grasos libres interfieren con el correcto metabolismo muscular. Y eso hace que las arterias sean menos distensibles. Les agregué la explicación completa, por si acaso, en la parte de abajo la diapositiva, si alguno quiere revisarla. Ahora, el consumo de sal. Dijimos que sabemos que el consumo de sal se asocia a hipertensión, pero ¿de dónde salió esto? Este es un paper que es bastante viejo, que es del 98, y es un paper donde se vio la ingesta de sodio en distintas personas de distintos países. Se eligieron 45, 47 países distintos y localidades distintas para evaluar la cantidad de consumo de sal y la presencia de hipertensión en su población. Y lo que se vio es que dentro de los que menos ingieren sal está indígenas de Papúa Nueva Guinea, Kenia, indígenas chinos, indígenas los más que eran americanos, sudamericanos, del Amazonas. Y se vio que mientras más aumente la ingesta de sodio, representado acá por la cantidad de sodio urinario, mientras más ingieren, más botan sodio, mientras más sodio botaban los pacientes, asociado a la ingesta aumentada de la dieta, se asociaba a un aumento en la presión sistólica, donde podemos ver que el aumento constante ocurría de 3 gramos al día de sal. Por lo tanto, en base a este artículo, que ya tiene más de 20 años, salió la recomendación de que uno tiene que ingerir 2000 miligramos de sodio al día, que se encuentra más o menos en unos 5 gramos de sal de mesa. Así que diariamente son solamente 5 gramos de sal los que se deberían agregar a las comidas para evitar el aumento en la presión arterial. Este paper, a pesar de que es viejo, es bastante interesante. Entonces, en la descripción de esta diapositiva aparece el link, si alguno lo quiere revisar. Salió la imagen corta de la descripción, debería ser ingesta de potasio. Ingesta de potasio. En este caso, la ingesta de potasio va a ser el contrario a la ingesta de sodio. Una alta ingesta de potasio se ha asociado a una disminución en la presión arterial sistólica. Por lo tanto, acá se puede ver dieta de potasio, percentil 10, percentil 90. O sea,
una persona que ingiere tanto potasio como el 10% de la población, o una persona que ingiere potasio más que el 90% de la población. Curva azul, alto potasio; curva roja, bajo potasio. ¿Qué se puede ver? La edad de los pacientes asociado a la presión sistólica ajustada. Por lo tanto, a pesar de que al aumento de edad aumente la presión, este aumento de presión es mucho más marcado en gente con una ingesta baja de potasio. Por lo tanto, la ingesta alta de potasio se asocia a una mejoría de la presión arterial. ¿Dónde podemos encontrar potasio? En las verduras, perfecto. Las verduras tienen abundante potasio. Rábano, ¿ok? ¿Dónde más? Las frutas. Frutas, bien. El kiwi, bien, tiene mucho potasio el kiwi. Incluso el kiwi se le prohíbe a los pacientes con insuficiencia renal crónica etapa 4 y 5. El kiwi, el melón, el kiwi y el melón por la alta cantidad de potasio. Plátano también se le prohíbe, pero el plátano, curiosamente, acuérdense de que se recomienda de que eso tiene calambres como plátano. Eso no es por el plátano, es por el magnesio. ¿Ok? ¿Dónde más podemos encontrar potasio? ¿Y la sal de mesa tiene potasio? La sal de mesa está ayudada. Entonces la sal de mesa, ¿cuál es su fórmula química? NaCl, tiene sodio y cloro. ¿De dónde sale el potasio? ¿Cómo? Más fuerte, adelante. No debería tener. La sal de mesa no debería tener potasio. Entonces, ¿dónde la sacamos? ¿Alguno tiene en su casa sal verde? ¿Tapita verde? Biosal. 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 ¿Y qué es la biosal? La biosal es cloruro de sodio y con cloruro de potasio. A la biosal, el 50% de la sal que viene es cloruro de potasio en vez de cloruro de sodio. Entonces, por eso se recomienda como reemplazo a los pacientes hipertensos. Por eso la biosal ayuda, porque tiene potasio. Digo, tiene más potasio que sodio. Se está demostrando que mayor consumo de potasio realmente puede reducir no es que haya un alcance de que, por ejemplo, gente que consume más potasio porque tiene una vida más saludable, entonces... El potasio, la alta ingesta de potasio reduce en 3,4 milímetros la presión sistólica y en 2 milímetros la presión diastólica. Así que, literalmente, está medido de que ayuda. ¿Y por cuáles son los mecanismos que generan? Más que nada por una diuresis osmótica de sodio. Entonces el paciente pierde sodio y pierde agua. Reduce la presión. Cuéntame. ¿Por qué razón se le prohíbe el kiwi y el melón a los pacientes con insuficiencia renal? Porque tiene demasiado potasio. Y acuérdate que el potasio se elimina netamente a través de los riñones. Entonces, si el paciente tiene una insuficiencia renal severa, etapa 4 o 5, no lo va a poder botar. Así que el paciente rápidamente parte con hipercalemia. Así que solamente en esos casos, no cualquier persona con insuficiencia renal, solamente en etapa avanzada que esté por diálisis o que está en diálisis. Si no, puede comer melón, puede comer kiwi, puede comer plátano. Con responsabilidad, sí, porque tiene alta azúcar y un paciente con insuficiencia renal, lo que menos queremos hacer es que se le suba el azúcar y se empiece a glicosilar su nefrona. Ya, sigamos entonces. Además, la obesidad se ha asociado justamente a la presencia de hipertensión. Esto tiene que ver más que nada con distintos mecanismos asociados a la vía de las leptinas y asociados a los ácidos grasos libres. Pero lo más importante es que la presión sistólica puede incluso, o sea, la obesidad puede incluso modificar la presión sistólica en niños, no solamente en adultos. Por lo tanto, la obesidad infantil es uno de los principales factores de riesgo para hipertensión primaria en niños. Acá podemos ver fitness, normal weight,
presión y el grado de obesidad. Y esto se asocia fundamentalmente a la acumulación de grasa visceral. ¿Se acuerdan de qué era la grasa visceral? ¿Qué era? La grasa dentro de las vísceras, perfecto. ¿Por qué la grasa visceral genera más daño que la grasa en otros lugares del cuerpo? Ocupa espacio, podría ser una razón. ¿Por qué más? Si tengo mi músculo infiltrado de grasa, la grasa crea un ambiente de radicales reactivos del oxígeno, ¿cierto? Y genera daño localizado. Pero si tengo grasa acumulada en mi músculo, va a ser mi músculo el que sufra. Así que no va a ser tan terrible. Pero con la grasa visceral está directamente sobre las vísceras, generando daño inflamatorio y daño por radicales de oxígeno. Por lo tanto, altera el metabolismo, generando aumento en la resistencia a la insulina, aumento en la alteración de la presión, colesterol y de los riñones. Por lo tanto, la obesidad se asocia a dislipidemia, hipertensión y a las nefropatías. ¿De qué manera la obesidad actúa? Dijimos que tenía que ver con la vía de las leptinas. En este caso, la acumulación de leptinas y su sobreactivación va a generar un aumento intrínseco de la presión arterial por activación del sistema nervioso simpático. Mientras que los ácidos grasos, también el aumento de ácidos grasos libres puede activar el sistema nervioso simpático. Y si se activa el sistema nervioso simpático por la vía de las leptinas y por los ácidos grasos persistentes, ¿qué depende del sistema nervioso simpático? El sistema renina-angiotensina-aldosterona. Por lo tanto, vamos a tener una activación persistente del eje renina-angiotensina-aldosterona asociado a la obesidad visceral. Alcohol. ¿El alcohol también puede condicionar un aumento de presión? ¿Tiene el alcohol bajaba la presión? Acá tenemos dos gráficos que muestran justamente eso. El consumo de alcohol importante primero, no el consumo de alcohol leve o moderado, sino que el consumo de alcohol importante, o sea, por lo menos 3 a 4 bebidas alcohólicas, condiciona que en las primeras horas, 6 horas en círculo negro, ocurra una leve baja de presión. Mientras que entre 7 a 12 horas después, la presión se tiende a estabilizar y 12 horas después del consumo importante de alcohol, la presión tiende a aumentar. Acá podemos ver cómo aumenta la presión arterial media. Mientras que sobre el ritmo cardíaco vamos a tener que a todo momento va a ocasionar un aumento en la frecuencia cardíaca. Por lo tanto, al nivel agudo, en las pocas horas siguientes, se presenta un aumento de frecuencia cardíaca con baja de presión, mientras que a las 12 horas de haber ingerido alcohol, tenemos un aumento de presión y aumento de frecuencia cardíaca. Ahora, esto no se mantiene a permanencia, dura unas cuantas horas, que puede ser entre 1 o 2 días. Por lo tanto, 1 o 2 días después de haber consumido alcohol, el paciente volvería a su nivel basal de presión. ¿Cuál es el problema entonces? Que tome constantemente. Exactamente, que tome constantemente. Un paciente alcohólico. Entonces, un paciente que tome múltiples veces en la semana o que durante un día de la semana presente una ingesta importante de alcohol, presenta un aumento persistente de su frecuencia cardíaca y su presión arterial, lo que condiciona un aumento del riesgo cardiovascular.
El paper donde saqué esto también comparaba a consumo bajo y moderado de alcohol. Lo dejé en la descripción de la diapositiva por si acaso a alguno le gustaría consultarlo. También la hipertensión se asocia a algo llamado el síndrome de apnea-hipopnea del sueño. ¿Alguno lo conoce? ¿Qué es esto? Roncar, se asocia al ronquido, perfecto, es una enfermedad que se asocia al ronquido. ¿Y a qué más se asocia? Periodo donde no se respira. ¿Cómo? Periodo donde no se respira ante la noche. Periodo donde no se respira, apneas. Entonces, es un síndrome caracterizado por apneas, falta de respiración o dificultad para la respiración, como el ronquido, durante el sueño. Esto se asocia a aumento del grosor del cuello. ¿Por qué? Porque el aumento del grosor del cuello genera un aumento en la cantidad de masa, de peso, que va a estar ejerciendo fuerza sobre nuestro cuello. Por lo tanto, si un paciente con el cuello demasiado grueso duerme boca arriba, todo este peso va a estar comprimiendo la vía aérea. Y el paciente cuando duerme se relaja la musculatura, generando que el paciente de repente se quede dormido y se le cierra la mente. Se despierta, tiene micro despertar y después sigue durmiendo, condicionando que el paciente despierte múltiples veces durante la noche. Y si el paciente siente que se ahoga múltiples veces durante la noche, ¿qué le va a pasar a su presión? Aumenta, porque tenemos súbitamente un cuadro donde el cuerpo pensó, tengo que despertarme y tengo que activar el sistema nervioso simpático porque me estoy ahogando. Entonces, múltiples veces durante la noche se activa el sistema nervioso simpático. ¿Cómo se trata este cuadro? El SAOS, el síndrome de apnea y hipopnea del sueño. ¿Cómo? Bajando de peso, perfecto, bajando de peso en el primer tratamiento. Pero ¿qué pasa si no se puede bajar de peso? ¿Qué es eso? Una máscara, perfecto. Una máscara que se usa. ¿Se ocupa todo el día o se ocupa para dormir? Para dormir. Una máscara para dormir. Se ocupa un CPAP, que es un respirador, pero es una máscara que se adosa a nuestra vía aérea y genera presión positiva para mantener a la fuerza nuestra vía aérea abierta. Así que el paciente con SAOS tiene que dormir todas las noches, toda la noche conectado a esa maquinita. Mejor bajar de peso. Ahora, acá podemos ver un paciente normotenso con SAOS, un paciente normotenso con SAOS leve, disculpen, normotenso sin SAOS, normotenso con SAOS leve o con SAOS moderado a severo, eso quiere decir N/S. Por lo tanto, acá podemos ver porcentaje de pacientes con aldosterona mayor a 160, o sea que tienen activación del eje renina-angiotensina-aldosterona. Aumenta mientras más severa sea la apnea del sueño. Ahora, en este caso, acá abajo podemos ver hipertenso sin SAOS, hipertenso con SAOS, hipertenso con SAOS. En este caso tiene que estar asociado a que un paciente ya de por sí tenga un aumento de la presión. Por lo tanto, en este caso ya se encuentra activado el eje renina-angiotensina-aldosterona y por eso no hay una diferencia importante. Por lo tanto, un paciente hipertenso con SAOS y un paciente hipertenso sin SAOS igual va a tener un aumento del riesgo cardiovascular. Pero un paciente normotenso sin SAOS o normotenso con SAOS leve va en camino a presentar hipertensión. Hasta el punto donde dentro de los criterios diagnósticos para el SAOS tenemos criterios mayores y criterios menores. Acá. Derivación normal, ronquido, o derivación preferente en caso de hipertensión arterial de difícil control. Por lo tanto, los pacientes con síndrome de apnea y hipopnea del sueño presentan hipertensión persistente.
Y si un paciente con síndrome de Nevo y hipopnea tiene además factores de riesgo cardiovascular, mejor lo derivamos de inmediato, porque probablemente va a aumentar bastante su riesgo cardiovascular con la apnea. Ya. Ahora, ¿cómo se va a manifestar un paciente que tenga hipertensión arterial primaria? Vamos a tener que las manifestaciones netamente van a ser a raíz del aumento de la presión arterial y el impacto que tenga sobre los órganos blancos. La hipertensión arterial de por sí tiene muy pocas manifestaciones. Se puede asociar a dolor de cabeza, a sensación de cabeza bombada, a sensación de mareo, a sensación de hinchazón de las extremidades inferiores, cosa que todos podríamos presentar un día que haga demasiado calor. Entonces no es algo demasiado específico. Además, que los pacientes que tienen hipertensión, el calor también genera síntomas bastante similares. Así que no sabemos si los síntomas son por qué le duele la cabeza por la hipertensión o está con un aumento de presión porque le duele la cabeza, por ejemplo. Que también puede ser. Ahora, ¿qué es lo que va a ocurrir? Aumento de presión arterial va a generar aumento de presión en distintos órganos. A nivel del corazón va a aumentar la carga contra la que se tiene que contraer, por lo tanto va a aumentar la poscarga. Y el aumento de poscarga condiciona una hipertrofia ventricular izquierda. Si no resolvemos el aumento de presión, significa que nuestro ventrículo izquierdo persistentemente tiene que contraerse contra una zona de mayor presión y se termina hipertrofiando. ¿Qué se asocia a la hipertrofia del ventrículo izquierdo? Varias patologías, como por ejemplo las enfermedades coronarias. Si tenemos una mayor masa miocárdica para la misma cantidad de flujo que lo estaba alimentando, puede que se nos desbalancee y que tengamos zonas muy poco irrigadas. También se asocia a arritmias. ¿Por qué? Porque si el ventrículo crece, la zona por la cual se tenía que extender la actividad eléctrica también crece. Y si no crece coordinadamente, puede darse que la actividad eléctrica prefiera ciertas vías por sobre otras. Y también puede asociarse también a compromiso de las mismas estructuras del transporte eléctrico. Por ejemplo, en caso de una dilatación de la aurícula derecha, secundaria a una hipertensión con hipertrofia ventricular izquierda persistente, si se llegan a dilatar las cavidades derechas, ¿qué cuerpo, sistema parte desde la cavidad derecha y se expande por el resto del corazón? El nodo sinusal, la actividad eléctrica. Entonces, si se comprometen las aurículas, puede comprometerse la actividad del nódulo sinusal. Y asociado a algunas arritmias también puede ocurrir muerte súbita, y asociado a la hipertrofia ventricular izquierda puede generarse insuficiencia cardíaca congestiva, porque el ventrículo está tan dilatado que ahora no absorbe la sangre que viene de los pulmones y los pulmones presentan acumulación de sangre. Edema pulmonar, aumento de la presión de la arteria pulmonar, aumento de la presión de las cavidades derechas. Ahora, en este caso, no vamos a revisar arritmias. ¿Revisaron el programa? ¿Se dieron cuenta de eso? Las arritmias son un cuadro que son fundamentalmente de diferencias clínicas en base a una alteración fisiopatológica subyacente que puede ser bastante variable. Entonces, arritmias fundamentalmente lo van a ver cuando tengan que ver la evaluación clínica de un paciente con alteraciones del ritmo del corazón. Ahora, lo que sí les traje son algunos ejemplos generales de las arritmias más frecuentes que ustedes pueden llegar a encontrar. Por ejemplo, la fibrilación auricular. Que la fibrilación auricular, literalmente la aurícula fibrila, la aurícula no se contrae adecuadamente y puede ser asociado frecuentemente a tromboembolismo. ¿Por qué? Porque si la aurícula no expulsa toda su sangre, se crea estasis venosa. O estasis sanguínea, disculpen, estasis sanguínea. Y la estasis sanguínea condiciona un aumento en el riesgo de coagulación. Podemos tener también taquicardias supraventriculares paroxísticas. ¿Qué significa? Netamente una
taquicardia que parte desde las aurículas de manera súbita. El paciente súbitamente empieza con una frecuencia realmente acelerada. Las bradicardias sinusales se asocian al compromiso de los nodos, ya sea nodo sinusal o nodo atrioventricular, y ocurren cuando tenemos un retraso, enlentecimiento o corte en la transmisión del impulso. Y las extrasístoles ventriculares son algo mucho más común de lo que podríamos considerar. Es bastante probable que si alguno de ustedes tenga que tomarse un electrocardiograma por algún control, pueda presentar una extrasístole ventricular, que simplemente es que el ventrículo presentó un latido extra. Acá podemos ver una fibrilación auricular, donde acá podemos ver una onda, dos ondas, tres ondas, cuatro ondas, cinco ondas, seis ondas, siete ondas distintas. ¿Cuál de todas estas es la onda P? ¿Hay onda P en la fibrilación auricular? La onda P se generaba por la contracción auricular. En la fibrilación auricular, ¿hay una contracción coordinada de la aurícula? No. Entonces, todo lo que podemos ver acá son una onda P que quería progresar, pero que no logró formar una onda P consolidada. Así que todo lo que vemos acá es actividad auricular. Arriba el electro normal, para que no se vayan a confundir. Ahora, es muy importante que ustedes diferencien las fibrilaciones auriculares de algo llamado el flutter. El flutter auricular es una contracción auricular persistente rítmica, generando que encontremos onda P, onda P, onda P, onda P, QRS, onda P, onda P, onda P, onda P, QRS. ¿Cuál es la gracia? Que todas las ondas P tienen la misma morfología y que el ritmo es regular. Cuéntame. Entonces, finalmente se concluye que la fibrilación auricular no hay una onda P. Exactamente. Y acá es como repetir la cosa. Exactamente. Entonces acá se ve ruido en vez de onda P y acá se ven múltiples ondas P. Creo que igual se le conoce como aleteo. ¿Cómo? Se le llama aleteo. Exactamente. Es un aleteo. Acá podemos ver un paciente que empezó con una taquicardia, pero que tiene súbitamente una onda P adosada a otro complejo. No podemos ver una onda P adecuada. Esto sería una taquicardia paroxística supraventricular. ¿Cómo se ve? Porque es un paciente que presenta taquicardia, que es de inicio súbito, paroxística, y es supraventricular. Por lo tanto, la onda de actividad eléctrica parte por encima del ventrículo. Por lo tanto, la morfología de la contracción ventricular es normal. Pero ¿qué pasa si tenemos un latido ventricular y que no es supraventricular? Vamos a ver una alteración en la morfología del QRS. Porque si tenemos una extrasístole ventricular, como en la imagen, la actividad eléctrica pudo no venir desde la vejiz, sino que desde una de las paredes ventriculares, haciendo que cambie la morfología del complejo QRS. Entonces, si alguna vez se encuentran con un complejo aislado de QRS especialmente raro, especialmente ancho, eso es una extrasístole ventricular. Cuéntame. ¿Cómo es la explicación de hace 2 días o atrás? ¿Acá? Esto es un flutter. No confundirlo con la FA.
activación persistente del nódulo sinusal o de alguna zona dorsada a la aurícula que estimule el nódulo sinusal. Entonces vamos a tener P, QRS. P, QRS. Cuéntame. ¿Y cómo podría diferenciar un aleteo de un bloqueo arterioventricular? Porque en este caso la frecuencia va a ser regular, la morfología de las ondas P va a ser regular y aparte no siempre vamos a tener la misma cantidad de ondas P antes de un complejo QRS. En cambio los bloqueos habitualmente sí tenemos que es o un bloqueo 2x1, 2P, un QRS, o un bloqueo 3x1 o un bloqueo de enlentecimiento de la conducción. Pero en este caso no hay enlentecimiento de la conducción, por lo tanto no hay aumento del largo del segmento PR y vamos a tener un QRS fijo a intervalos definidos. Así que bloqueo, retraso de la conducción, flatter es que simplemente no pasa la actividad. Ahora, ¿de qué manera vamos a poder manifestar justamente todas estas alteraciones cardiovasculares? Dijimos que era a través del compromiso de órganos blancos. ¿De qué manera se puede comprometer el riñón a través de la hipertensión? Podemos generar algo llamado nefropatía hipertensiva. En este caso, se asocia a una hipoperfusión glomerular. Pero, ¿qué no en el aumento de presión arterial hacíamos que el riñón le llegase más sangre? ¿Por el aumento de presión? Entonces, ¿por qué tiene una hipoperfusión? Cuéntame. Hablaba usted de unos mecanismos de protección de los vasos. Exactamente. Protección de esta arterial. Exactamente, entonces las arteriolas van a estar activamente contraídas, haciendo que aumente la presión y que disminuya el flujo hacia dentro del órgano. Por lo tanto, vamos a tener una hipoperfusión del glomérulo, al mismo tiempo que tenemos la presión sistémica elevada. Esto es mucho más frecuente en pacientes de etnia afrodescendiente y en pacientes que tengan nefropatía diabética, justamente porque se suman los dos procesos. Porque si tenemos que la nefropatía diabética glicosila el mesanquio y destruye el capilar glomerular, y aparte hacemos que esté hipoperfundido, más daño renal vamos a tener. También podemos tener daño a nivel del cerebro. Aumenta el riesgo de accidentes cerebrovasculares isquémicos, que no deberían ser solamente los hemorrágicos. ¿Por qué isquémicos? De nuevo, por el mecanismo compensatorio. El mecanismo compensatorio que hace que justamente los capilares estén hipoperfundidos para protegerlos y que no exploten. Ahora, accidente cerebrovascular isquémico. ¿Y hemorrágico? ¿Por qué puede tener una hemorragia cerebral? Aneurisma, defectos de la pared, excelente. Entonces, no solamente puede verse dañado el capilar, sino que si la arteriola tiene un aneurisma, una malformación o la pared más debilitada, justamente puede pasar a reventarse. Así que vamos a tener una hipoperfusión a nivel capilar y un aumento de la presión y flujo a nivel arteriolar. También podemos tener retinopatía hipertensiva, que en este caso se afecta directamente los capilares de la parte posterior del ojo, o sea, de la retina. Genera cambios en la microvasculatura, haciendo que estos capilares funcionen similares a los capilares de la retinopatía diabética. Se generan capilares nuevos, deformes y de paredes débiles. Por lo tanto, podemos presentar hemorragias retinales. ¿Y cómo vamos a hacer el diagnóstico? Ya conversamos un poquito sobre esto, que teníamos que tomar adecuadamente la presión arterial, tiene que ser separado por lo menos 5 minutos, tenemos que tomar en consideración algunas situaciones particulares, por ejemplo la hipertensión de bata blanca o los pacientes que vienen con nerviosismo intrínsecamente al hospital. Entonces ahí vamos a tener que hacer que se sienten, que esperen un rato, conversar y después tomar la presión. De esta clase la hice en base al PORT
Y también, en base a los capítulos 277 y 278, se lo he cortado, qué raro. Las presentaciones me salen medio cortadas con este computador. Porque hombre, acá yo puedo ver cuando pongo la diapositiva, me mostraba una diapositiva que es como media distinta y después me las adapta cuando me las muestra, entonces va cambiando. Es raro. Entonces, tiene que ver con el capítulo de hipertensión y el capítulo 277 y 278, que el 277 es sobre hipertensión propiamente tal y el 278 es sobre algo llamado hipertensión renovascular, que la vamos a ver en la siguiente clase. Chicos, tomemos 10 minutos de descanso y después continuamos. Son las 3:50 a las 4:00. Por si acaso le avisé al profesor Santos que llegara a las 5 de la clase, porque vamos a terminar unos 15 minutos antes de la sesión. Bueno, no.